Muy buenas tardes, buenas noches en España, buenas tardes en la costa este de Estados Unidos y bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Manuel Ortega y a nombre de la ISHLT de la Sociedad Mexicana de Cardiología les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Insuficiencia Cardíaca, el puente de la etapa terminal a las terapias avanzadas, que hacemos orgullosamente en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cardiología y el ISHLT. Es para mí un honor presentarles al doctor Jorge Cosío, presidente de la sociedad, que nos va a dar un mensaje que va a ser precedido por un mensaje grabado por parte del doctor Andrea Zuckerman, presidente actual de la ISHLT, y los moderadores de ambas instituciones van a ser el doctor Gustavo Rojas, colega y amigo por parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México, y la doctora Mónica Gilbert, quien se disculpa, tiene un trasplante, y yo voy a moderar por parte de la ISHLT. Entonces, si nos vamos a mover al mensaje del doctor Zuckerman y después del doctor Cosío. Hello everybody to the ISHLT en Español webinar. Gracias por participar en el webinar de ISHLT en Español. Como presidente de ISHLT quiero dar la bienvenida y deseo que sea un buen momento para el aprendizaje y la discusión. ISHLT quiere tener un impacto global alrededor del mundo y nos focalizamos especialmente en los expertos de habla hispana. Pues disfruten del webinar y les esperamos en el Congreso del ISHLT en Denver en abril. Gracias. And so thank you and all the best for the webinar. Thank you very much. Ahora tenemos el gusto de oír el mensaje del doctor Jorge Cosío, quien es el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y debo decir, fue maestro mío cuando yo era estudiante. Adelante, doctor. Gracias, Juan. Gracias, doctor Zuckerman. La Sociedad Mexicana de Cardiología, una sociedad de 87 años de haber sido fundada, una de las más antiguas del mundo, se complace en compartir este webinar con la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Creemos nosotros que compartimos al mismo tiempo estos objetivos que tiene esta sociedad de difundir el conocimiento fundamentalmente de la falla cardíaca, y creemos nosotros que será un webinar muy exitoso por los grandes ponentes que tiene y los grandes coordinadores. Dejo la palabra al doctor Juan Ortega. Gracias por moderar este simposio. Muchas gracias a todos por haberse conectado a este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Cosío. Soy el doctor Gustavo Rojas, cardiólogo de la Ciudad de México. Vamos a continuar con la primera presentación. Esta va a estar a cargo del doctor Eduardo Herrera Garza. El doctor es director médico del programa de trasplante cardíaco y la clínica de insuficiencia cardíaca del Hospital Cristos Muguerza en la ciudad de Monterrey. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Un muy buen día para todos ustedes en los diferentes horarios y países en donde se encuentren. Quiero agradecer a ISHLT por el honor que me hace el invitarme, y en estos siguientes minutos me toca en gusto dar un caso clínico de una paciente que llega a una clase funcional 4, un estadio terminal de su falla cardíaca, y pues empezaré. Mis conflictos de intereses no tienen nada que ver con el desarrollo de mi charla. Y se trata de una femenina de 22 años de edad que es admitida en un hospital privado en Monterrey, Nuevo León, en México, en 22 de noviembre del 2020, en plena pandemia COVID. Y llega con varios días de evolución con dolor abdominal en cuadrante superior derecho, historia de disnea, fatiga, palpitaciones, piel pálida y fría.
En urgencias se solicita un ecoabdominal y aunque la vesícula biliar estaba libre, la vía biliar estaba normal, el hígado estaba normal, encontraron además líquido libre en hueco pélvico y derrame pleural bilateral. A pesar de que todo se veía normal en la vesícula y la vía biliar, cirugía tiene un diagnóstico presuntivo de una colecistitis aguda litiásica y se propone una colecistectomía, pero la valoración preoperatoria obligada por medicina interna, los internistas encuentran una paciente femenina de 1,58 m de estatura con un peso de 57 kilos, hipotensión de 90/60 y una frecuencia cardíaca de 130 con polipnea. Solicitan un NT-proBNP que sale cercano a 5,000 y el ecocardiograma que es requerido demuestra una dilatación de aurícula izquierda, una hipocinesia global del ventrículo izquierdo, una FEBI del 26% con un BD conservado, la presión pulmonar elevada y los laboratorios no mostraron nada realmente importante, se descartó Eduardo, hipertiroidismo. perdón, tu presentación nada más, si ibas a compartirla, no la vemos todavía. Oh, discúlpame. A ver, discúlpenme mucho. ¿La pueden ver? Listo, ya se ve. Nada más que la pongas en modo presentación, ya está. Ahí está, discúlpenme. Me consultan a mí 3 días después de la hospitalización, el 25 de noviembre del 2020. Aquí vemos las alteraciones del ventrículo izquierdo, un electrocardiograma con taquicardia sinusal, bajo voltaje en el plano frontal y pobre progresión de la R de B1 a B6. De manera que teníamos una paciente con insuficiencia cardíaca grave, que tenía datos de bajo gasto cardíaco y congestión, con un riesgo elevado de muerte, ya que tenía marcadores de mortalidad para pacientes con insuficiencia cardíaca, como era estar en clase funcional 4, tener hipotensión arterial, estar taquicárdica y estar hospitalizada, y que iba a necesitar de inotrópicos y además diuréticos en dosis altas para poderla estabilizar. De manera que pues íbamos a necesitar un inodilatador, diuréticos en dosis altas que nos aliviarían la congestión y con eso yo esperaba que bajara la frecuencia. No podíamos iniciar de entrada ni un IECA, ni sacubitrilo valsartán, ni un beta bloqueador, pero sí podíamos utilizar antagonista de la aldosterona y en esa época, como recién estaba publicado el DAPA Heart Failure, no sabíamos si podíamos utilizar un ISGLT2 por la poca experiencia de su uso en pacientes en clase funcional 4 y además no se había utilizado en pacientes hospitalizados. Cuando yo veo a la paciente, me encuentro un NT-proBNP de 5,739. El recurso económico que tenías, el seguro de gastos médicos de esta paciente era muy bajo, de manera que no tenía dinero ni para hacer mucho diagnóstico ni mucho tratamiento. De manera que inicio levosimendan, 80 miligramos diarios de furosemida intravenosa, espironolactona 25 miligramos al día, y la paciente ya tenía un poquito de norepinefrina. El primer día logramos un balance negativo de 5 litros, que me tranquilizó porque estábamos descongestionando a la paciente, pero el grupo médico de la paciente reaccionó administrando una carga de 500 mililitros de fisio a chorro, lo cual pues no era lo más prudente a mi juicio. De manera que llego al acuerdo con ellos de que ya no íbamos a repetir estas acciones, reduzco un poco la furosemida y quitamos la norepinefrina. Seguimos teniendo balances negativos, de manera que cuando ya teníamos unos 8 o 9 litros de balance negativo, considero que ya estaba lo suficientemente seca para intentar algo similar a lo del Copérnicos. Le doy una dosis de carvedilol una vez al día de 3.125 y al tolerarlo y no dar muestras de problemas, lo repito 2 veces al día. Podemos ver en la gráfica cómo la paciente estaba muy taquicárdica. Como seguimos con balances negativos, intenté aumentar el carvedilol 2 veces al día, lo cual toleró bastante bien. Y el seguimiento de NT-proBNP, que era mi guía clínica para decisiones clínicas, me dice que al mantener balances neutros a la larga, el NT-proBNP vuelve a subir, por lo cual aumento la furosemida a 60 miligramos diarios y recupero los balances negativos. Esto me permitió aumentar el carvedilol a 12.5 miligramos al día, el día 13 de la hospitalización, y ya con una buena dosis de beta bloqueador inicio ivabradina
y hago una prueba terapéutica de una dosis única de enalapril de 2.5 miligramos que toleró muy bien, con lo cual pude 2 días después aumentar el enalapril a 2.5 miligramos cada 12 horas. Y finalmente, cuando decidimos el alta de la paciente, inicio de dapagliflozina 10 miligramos al día, una vez de ver cómo se redujo significativamente el NT-proBNP en comparación a la dosis de ingreso. Sale con el mismo electro, pero ahora con una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. La paciente es egresada del hospital con espironolactona 25 miligramos al día, carvedilol 12,5 cada 12 horas, dapagliflozina 10 miligramos al día y enalapril 2.5 cada 12 horas. Su diurético, digoxina e ibarbadina. De manera que esta paciente que se ingresó en clase funcional 4 se estabilizó y se egresó en mejores condiciones después de 19 días de hospital. La ingresamos con 90/60 de presión, 130 de frecuencia cardíaca y un NT-proBNP de 5,739 y la egresamos con la misma presión arterial, pero ahora con 84 de frecuencia y un NT-proBNP 10 veces por debajo de como ella se ingresó. La citamos, la contacté ambulatoriamente, le aumenté el enalapril a 5 cada 12 a las 2 semanas. 2 semanas después traté de aumentar el enalapril, el cual no toleró. La mando a rehabilitación cardíaca y al ser egresada, después de un mes de ser egresada, la paciente tolera rehabilitación cardíaca, 40 minutos 2 veces por semana, mantiene buen peso, la presión arterial seguía bajita y estaba con el mismo tratamiento con el que fue egresada. Para un año después de su egreso, la paciente no se había necesitado internar, mejoró su capacidad funcional, estaba haciendo home office. Para este momento ya habíamos convertido el enalapril a sacubitril o valsartán, 50 cada 12 horas, pero no toleró que le incrementáramos más la dosis. Y 2 meses después, la paciente me llega diciendo que se embarazó a pesar de las múltiples ocasiones que le insistí que no lo hiciera. Esta paciente, 3 semanas después de este evento, se interna en la medicina institucional porque su seguro no pagaría una complicación por un embarazo. Y ella está en clase funcional 4, se termina el embarazo en este hospital, la paciente se descompensa, requiere inotrópicos, diuréticos y presores, y a partir de esta fecha la paciente empieza a mostrar descompensaciones e internamientos de repetición. Y para este momento me dice que no sabía, pero que en realidad sí tenía más amplio su cobertura del seguro, con lo cual ya podíamos trasplantarla en el medio privado. La paciente empieza con sintomatología cada vez más severa, incapacitante, la hipotensión postural ahora sí daba síntomas, lo cual nos obligó a reducir la dapagliflozina, el sacubitril o valsartán, aunque no el resto del tratamiento. Seguía teniendo hipotensión postural, hipotensión arterial, pero ahora sí sintomática, de manera que la paciente fue evolucionando a permanecer prácticamente ligada a cama la mayor parte del día, y por estos internamientos frecuentes en descompensaciones que necesitaban de inotrópicos y diuréticos intravenosos, se estudia para trasplante y finalmente se trasplanta el 3 de agosto del 2022, quizá casi un año, 10 meses después de la evaluación inicial. Las guías clínicas pues nos dicen cómo identificar a estos pacientes que llegan a la fase de su falla cardíaca terminal para poderlos referir a centros especializados en insuficiencia cardíaca avanzada para asistencia ventricular o trasplante. Del acrónimo I Need Help, que define bien a estos pacientes, solamente había 2 letras que no tenían la paciente, que era el daño orgánico, disfunción orgánica en órganos blancos, y las choques del desfibrilador, porque no necesitamos utilizar el desfibrilador, inicialmente porque no lo necesitó, pero aparte suponíamos que no tenía dinero su cobertura del seguro, pero realmente la paciente tenía todos los demás criterios para considerar que estaba en una falla cardíaca avanzada y terminal. Concluyo diciendo que es muy importante que en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en este momento del tiempo no sabíamos que existía el concepto de la terapia fundacional, que salió un poco después. Sin quererlo, pues fue lo que hicimos, de dar las dosis que nos permitía la paciente,
Empezamos en las dosis bajas, tratar de buscar poner fármacos que mejoraban la sobrevida. Inicialmente le dimos lo que pudimos dar, pero al mantenerse estable por lapso de algunos meses pudimos tratar de optimizar los otros fármacos que mejoran el pronóstico de los pacientes. Es muy importante que en cuanto al paciente, la gran mayoría de los pacientes que reciben terapia médica modificadora de enfermedad van a mejorar de sus eventos de descompensaciones graves, y esto nos permite pasar a una fase de cronicidad de su falla cardíaca en la cual tenemos la obligación de colocar al paciente en las dosis óptimas de ya sea del ARNI o un inhibidor de la ECA y de los beta bloqueadores. Pues sabemos que el antagonista de los mineralocorticoides, 1 o 2 tabletas de espironolactona o de plerrenona van a mejorar el pronóstico del paciente, que a esas dosis no hay efecto natriurético, así que no va a modificar la presión arterial, ni nos va a dar tanto problema con el riñón, ni con el manejo del potasio como se suele temer. La dapagliflozina o empagliflozina con 1 tableta al día tenemos para mejorar el pronóstico, de manera que cuando los ponemos en terapia óptima, en las dosis óptimas, ya sea que tolere el paciente o que están recomendados por las guías, pues vamos a lograr mejorar el pronóstico del paciente, lo cual incide en que se estabilice y que no necesitemos pronto de un trasplante, lo cual es prioritario en países como el nuestro, en donde no somos pobres, pero no hacemos todos los trasplantes que podríamos hacer en base a nuestra necesidad. Pero el concepto es, no tenemos que trasplantar a todos los pacientes con FEI baja de primera intención, porque justamente para eso está la clínica de falla cardíaca. Si nosotros optimizamos los tratamientos, podemos darle utilidad a ese corazón que está insuficiente, y todo el tiempo que podamos darle este beneficio al paciente va a ser tiempo de vida que le damos al paciente y le damos utilidad a ese corazón insuficiente para que el trasplante no sea la primera opción de nuestro paciente, ya que sabemos que la sobrevida de los pacientes trasplantados pues es una línea descendente que empieza en un nivel alto al primer año del trasplante, pero que baja sustancialmente a los 10 años de transcurrido el trasplante. La presión arterial no debe ser la razón para que no intentemos incrementar las dosis de los fármacos que modifican enfermedad, más bien es la sintomatología que acompaña a la presión arterial. Si la hipotensión arterial causa síntomas, pues sí hay que optimizar el tratamiento y detenernos en el punto en donde tolere el paciente la dosis del fármaco modificador de enfermedad. Pero si no hay síntomas, creo que debemos de pujar por incrementar estos fármacos modificadores de enfermedad que nos van a ayudar a estabilizar al paciente y que permita que el paciente llegue a un trasplante meses o años después de la primera vez que lo vimos con su falla cardíaca y FEBI reducida. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a ISHLT por la invitación y espero que haya sido de interés la charla. Buen día. Muy bien, gracias, doctor Herrera. Ahorita estamos viendo las preguntas, no tenemos ninguna. Entonces, si les parece, voy a presentar a nuestra siguiente ponente y luego hacemos una discusión y comentarios al final. Entonces, para mí un placer presentarles a la doctora Marta de Antonio. Ella es miembro del Grupo de Ciencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Sant Pau en Barcelona. Doctora, muchas gracias por su presentación. Indicaciones y manejo de pacientes candidatos a dispositivos de asistencia ventricular y trasplante, enfoque en terapia inotrópica ambulatoria. Doctora, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ortega, por la presentación y a la organización pues por invitarme a este simposio tan interesante, y me siento muy honorada de compartir esta ponencia con todos ustedes. Sin más dilación. Muy bien, ¿se ve bien la presentación? Muy bien.
Pues bien, mi presentación va enfocada en el tratamiento inotrópico ambulatorio de los pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada. No tengo ningún conflicto de interés, salvo que en algunos estudios con levosimendan, la verdad es que muchos son españoles, pero bueno, no lo he hecho a propósito. Sabemos que la insuficiencia cardíaca avanzada pues es el estadio terminal de este síndrome que es crónico, que es en las fases iniciales de, como hemos visto en la otra presentación, en las fases iniciales de la enfermedad, donde tienen que ir todos dirigidos nuestros esfuerzos a establecer el tratamiento pronóstico. Y una vez nos encontramos en esta fase, pues hay que plantear otras cosas, si el paciente es tributario o otros tratamientos avanzados o bien tratamiento paliativo. Sabemos que es una situación que tiene una elevada mortalidad, puede ir del 25 al 75% según los registros, ¿no? Ya se habló en la anterior ponencia de cómo hacemos este diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada y bueno, y esto es el acrónimo I Need Help que nos puede ayudar para esto. ¿Dónde se enmarcan los tratamientos, los fármacos inotrópicos? Pues bien en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda, o bien en la insuficiencia cardíaca avanzada como puente a otras terapias, o bien como un manejo paliativo. Y simplemente recordar que es para esos pacientes con fracción de eyección reducida y sintomatología predominante de bajo gasto, aunque esto no siempre tiene que ser así, pero bueno, yo creo que sí que es importante. Entonces hablaremos pues brevemente de la dobutamina, que ya sabéis que es un beta-1 agonista que a través de esto aumenta la contractilidad, la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que aumenta la cantidad de AMP cíclico y eso arrastra calcio que aumenta la contractilidad, y el levosimendan como un sensibilizador del calcio que también tiene efecto vasodilatador arterial y venoso. Es importante destacar que ninguno de ellos actúa a nivel de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, no hay que pedirle cosas que no nos pueden dar. Todos ellos tienen sus características farmacocinéticas, a destacar que levosimendan, porque sus metabolitos activos pues, tienen una severidad de 80 horas, que a priori pues, parece que lo hace más atractivo para un tratamiento intermitente ambulatorio, ¿no? Todos tienen efectos hemodinámicos favorables, pero ya veremos si estos realmente se reflejan en cambios clínicos. Y es que todos los estudios que os voy a presentar ahora con dobutamina y milrinona, que datan de los años 90 y los principios del 2000, pues es una historia consecutiva de fracasos uno tras otro. Y aquí sí que también cometo un sesgo de selección al mostraros los estudios negativos, ¿no? Pero son los estudios, algunos los randomizados. Pues bien, el estudio FIRST realmente era un análisis post-hoc de un estudio randomizado que comparaba una prostacyclina con placebo, y en el análisis de subgrupos ya vieron que los pacientes que habían llevado tratamiento con dobutamina al inicio del tratamiento pues parecía que tenían un peor pronóstico, ¿no? Y realmente pues en este análisis post-hoc pues las curvas de supervivencia se separaban rápidamente en aquellos pacientes que llevaban tratamiento con dobutamina versus aquellos que no la habían llevado, ¿no? Con una mortalidad pues que era muy abrumadora. Incluso ajustándolo por 9 variables más, pues seguía habiendo un exceso de mortalidad en el grupo de dobutamina. En el estudio DICE, que también es otro de los clásicos, que aquí sí que administraron tandas intermitentes de 48 horas de dobutamina, para el endpoint primario de muerte cardiovascular o hospitalización no hubo diferencias significativas. Tampoco no aumentó la mortalidad como en el anterior estudio, pero no había diferencias con placebo y tampoco hubo mejoría ni en la clase funcional ni en el test de los 6 minutos de la marcha. Simplemente destacar que es un estudio pues, de poquitos pacientes y que, bueno, estamos en el año 99 y lógicamente los pacientes pues, iban tratados con digoxina, IECAS y diurético y nada más. Milrinona, antes había una preparación oral que lógicamente ya no está comercializada, pues tras los resultados de este estudio, que en una administración prolongada también se vio que empeoraba el pronóstico en frente de placebo, también es un estudio randomizado, y que sobre todo aumentaba más la mortalidad en aquellos pacientes pues, que estaban más graves, en clase 4, ¿no?
Otro de los estudios clásicos con milrinona no es bien en paciente ambulatorio crónico, sino que pero es el paciente que tiene, es el estudio, perdón, que tiene más datos, pues fue el OPTIM, que eran pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca descompensada y eran un total de 950 más o menos. De nuevo, pues aquí sí que aparecen los betabloqueantes y hay un 20% de pacientes que ya tomaban betabloqueantes. Y en el objetivo primario y en todos los secundarios, pues no hubo diferencias significativas entre placebo y milrinona. Repito que era en un contexto de agudización. Y en un análisis de subgrupos ya vieron que también había una interacción entre milrinona y la etiología de la insuficiencia cardíaca, de tal manera, perdón que aquí no sale la leyenda, que aquellos pacientes de etiología isquémica tenían un peor pronóstico, mayor mortalidad comparado con placebo, mientras que los que eran de etiología no isquémica había una tendencia de mejoría clínica con milrinona versus placebo, ¿no? Así pues, cuando no sabemos, estos estudios que os he presentado eran todos pues, negativos o neutros. Hubo algunos otros estudios más pequeños que parecían que algunos daban algún resultado positivo, pero bueno, después ya cuando no sabemos qué hacer nos vamos a los metaanálisis, ¿no? Y este es metaanálisis desde 2018 y lo que quiero resaltar de este metaanálisis es que incluyó 66 estudios, pero todo de lo más heterogéneo, tanto el tipo de estudio, solo había un 20% de randomizados, el tipo de inotropo utilizado, de todo, cualquiera, la pauta de administración intermitente, continua y la indicación también era heterogénea. Por tanto, no es de extrañar que cuando en este metaanálisis, cuando miran las hospitalizaciones, pues hay una dispersión absoluta, ¿no? Que no se puede sacar conclusión ninguna. Evaluando la mortalidad, pues tampoco vieron ningún efecto ni el riesgo de muerte, y lo único que podemos sacar de este metaanálisis es que sí que había una mejoría en la clase funcional, ¿no? Las otras cosas que hay que tener en cuenta, pues en estos pacientes con tratamiento ambulatorio crónico, sobre todo aquellos que llevan dobutamina y milrinona, que muchas veces llevan vías centrales y que esto también es susceptible de infección, ¿eh? Y el riesgo de descargas de DAI tampoco fue exagerado, ¿no? Por lo tanto, esto lo que concluyen los autores es que no se puede decir nada y que hacen falta pues, estudios mayor muestra y randomizados, ¿no? ¿Qué pasa en la vida real, ¿no? Pues os traigo este estudio del año 2015 a título de ejemplo, porque la verdad es que hay un montón, y todo lo que tenemos en vida real pues son registros, ¿no? Unicéntricos. Y este estudio es de 197 pacientes que fueron dados de alta con inotropos, tanto con vistas a terapias más avanzadas como tratamiento paliativo o puente a mejoría, ¿eh? Y lo que sí que vieron es que, bueno, aquellos pacientes que no eran con finalidad paliativa, pues la supervivencia media era de 9 meses, pues una alta morbimortalidad, quizá algo mejor que en estudios previos, pero que aquellos pacientes que fueron listados a trasplante o bien asistencia, pues se realizaron sin ningún problema en el 92% de los casos bajo tratamiento inotrópico. Hubo un 12% que se pudo retirar el tratamiento, y lo que es importante aquí es ver qué tipo de tratamiento llevaban nuestros pacientes. Estos pacientes, tanto pre como post, antes de la infusión o después del inotropo, pues había tasas altas de tratamiento con beta-bloqueantes, IECAS o ARA2, aldosterona, y también había un 42% de pacientes protegidos con un DAI, ¿de acuerdo? Y esto ya es a título anecdótico, ¿no? La mayoría de los pacientes llevaban milrinona y en el análisis de supervivencia que hicieron pues parece que era más favorable a milrinona, pero bueno, de aquí no creo que se puedan sacar conclusiones. Y es que no hay ensayos randomizados de comparación entre dobutamina ni milrinona, ¿eh? O sea, todos son pues lo que comentábamos, registros y la comparación de ambas estrategias. Hay infinidad de este tipo de registros y que todos ellos reportan pues, buena experiencia y seguridad, y que por tanto esto forma parte de la práctica clínica habitual, ¿no? Entonces se estima que en Estados Unidos pues, un 6% de los pacientes que ingresan salen de alta con inotropos, ¿eh? Y esto tiene un gasto sanitario pues, considerable, ¿no? Porque hay este gap entre los estudios que os he contado randomizados y la vida real. Pues bueno, sabemos que estamos en un terreno árido, en que nos encontramos en un paciente en una situación avanzada que no siempre podemos ofrecerle trasplante o asistencia, o a veces no llega.
Y aparte es que en los estudios previos se incluyen muchos pacientes. No hay una selección adecuada de aquellos pacientes con bajo gasto, que son los que yo creo que se incluyen en vida real, ¿no? Y por tanto los ensayos clínicos es una población pues muy ampliada y que incluso en algunos de ellos, sobre todo en el de milrinona, que era el de mayor tamaño muestral, excluía a aquellos pacientes con síntomas de bajo gasto cardíaco o signos clínicos de hipoperfusión, que justamente es lo que buscamos con los inotropos, ¿no? Y además es que la experiencia de vida real actual, los pacientes llevan un tratamiento actual pronóstico que no llevaban, que protege de la muerte súbita y que parece también que puede enlentecer la historia natural de la enfermedad, y que protege también y llevan también pues mucho más dispositivos que los protegen frente a la muerte súbita, ¿no? Podríamos pensar que en esta etapa que bueno, algunos países pues disponemos de asistencias ventriculares como puente a trasplante cardíaco en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, sobre todo, o alguna otra contraindicación, pues que quizá los inotropos pues ya han perdido su papel en esta terapia puente a trasplante, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía hay un lugar para ello, ¿eh? Esto es un estudio americano que del registro de trasplante pues, estatal seleccionaron a aquellos pacientes, que eran unos 1.100, que estaban en lista de espera de trasplante con hipertensión pulmonar y que estaban tratados y que o bien llevaban una asistencia o llevaban tratamiento inotrópico ambulatorio. Ellos analizaron la mortalidad en lista y vieron que no había diferencias significativas entre un tratamiento u otro, ¿eh? La evolución de las resistencias vasculares pulmonares y el gradiente, pues en ambas estrategias bajó pues 1/3 más o menos, pero la bajada de este dato era más o menos igual, ¿eh? Y la supervivencia post-trasplante también fue similar. Por tanto, parece que los inotropos como terapia puente en pacientes para trasplante pueden tener también un papel importante, ¿eh? Ahora en las siguientes diapositivas os hablaré un poquito más del levosimendan, que es lo que tenemos más experiencia en España. Después, como tratamiento crónico ambulatorio, después de unos estudios iniciales en insuficiencia cardíaca aguda, en que no se mostraron randomizados con dobutamina, que no hubo diferencias significativas, vinieron los estudios en el manejo ambulatorio crónico. Este primer estudio, el Levorep, que era randomizado a placebo de pues, unos 100 y poco pacientes, que el objetivo primario era un combinado de calidad de vida y un test de la marcha, pues no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, ¿eh? Se administraron un total de 4 ciclos. Bueno, después de este estudio vinieron más, este es de 2018, el Lionheart, que aquí el objetivo primario ya no fue el de calidad de vida o desde 6 minutos, sino un cambio en los niveles de NT-proBNP. Y sí, levosimendan, como ya habían visto, ya se habían hecho en estudios pues, preliminares de prueba de concepto, pues baja más los niveles de NT-proBNP, ¿eh? Este es un estudio que también es randomizado 2:1, ¿eh? Y que la diferencia con respecto al anterior, es que había más tandas de levosimendan. Los objetivos secundarios sí que mostraron que el tiempo hasta el primer evento compuesto de muerte e ingreso también fue favorable al grupo en tratamiento con levosimendan y que también reportaban menor empeoramiento de la calidad de vida, ¿no? Por tanto, pues estudio no es muy grande, son 69 pacientes, pero que parece que sí, que pues, nos da más esperanzas en este contexto. La evidencia en levosimendan como puente a otras terapias es muy escasa, ¿eh? Como puente a trasplante, la verdad es que, aparte de registros, pues mira, esta experiencia de un grupo de Madrid, de Puerta de Hierro, que son 11 pacientes, que mejoraban clínicamente, que se llegaron a trasplantar pues 9 de ellos y 2 en situación urgente y sin ningún problema en comparación con el resto de su población. Lo que dicen los autores es que, bueno, que en comparación con los datos del Registro Nacional de Trasplante pues de dicho año que terminaron el estudio, pues la tasa de trasplante en urgencia cero pues era menor, ¿no? que de lo esperado, ¿no? En el grupo de levosimendan, pero son estudios tan pequeños que es muy difícil sacar conclusiones. Lo que sí que es que es seguro, ¿eh? Y esto lo hemos visto en otros estudios. Como puente a asistencia, son registros unicéntricos muy pequeños, que sí que hay una mejoría de algunos parámetros hemodinámicos y hay algunos que reportan datos favorables.
en el riesgo en la evolución posterior de disfunción derecha y mortalidad, pero otros que no. Así que tampoco, yo creo que no se puede concluir nada a día de hoy, salvo que es seguro. Este es un estudio, también he querido incluir 2 estudios de vida real y más en un enfoque paliativo, porque bueno, sé que estamos en el ISHLT, pero creo que también estos forman parte de la clínica habitual que todos tenemos, ¿no? Y este es otro estudio randomizado español de 97 pacientes, que aquí la administración pues, fue mensual durante un año, un tratamiento más prolongado. Aquí ya tenemos pues, porcentajes de tratamiento pronóstico pues, adecuado y un porcentaje de DAI quizá de DAI de un 43%, o sea que se asemeja mucho a nuestra práctica clínica. Y aquí el objetivo primario fue la incidencia de rehospitalización por insuficiencia cardíaca aguda o deterioro clínico, que quería decir que necesitaba un diurético endovenoso en la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, no hubo diferencias significativas en el objetivo primario. Cuando analizaron para ver la incidencia acumulada, pues sí que vieron que parecía que sí que había un efecto en los primeros 3 meses, el levosimendan en azul y placebo en rojo, ¿no? Pero que después esto pierde significación estadística, ¿no? Y esto también para valorando un objetivo combinado como el anterior, pero con muerte. Y había una tendencia a la mejoría de la clase funcional, pero tampoco no tenía significación estadística. Y ya para terminar con los estudios, el LEVO-D, esto es un registro multicéntrico español, retrospectivo de 23 centros, de 403 pacientes en tratamiento con intención puramente paliativa. Aquí los protocolos de administración y la indicación son muy heterogéneas. Había pacientes que habían recibido una dosis puntual, otros que estaban en pauta fija, otros sin EDIE. Y la medida de administración fue de 6 dosis. ¿Vale? Entonces lo que vemos de nuevo pues es una población aquí ya de edad más avanzada, pues como toca porque es con un tratamiento paliativo, con un 55% de pacientes portadores de dispositivos y pacientes bien tratados y con un número de ingresos previo pues, importante y muy sintomáticos. Pues bien, el pronóstico de estos pacientes pues no es bueno, ¿no? La tasa de mortalidad del primer año es del 26%, la supervivencia media en un seguimiento medio de 11 meses, 15 meses, perdón, fue del 24% y los pacientes reingresaban mucho. Y bueno, una tasa de terapias del DAI del 16%. Los autores definieron una tasa como respondedores a aquellos pacientes que al año estaban vivos y que no habían ingresado ni habían hecho ningún ingreso en urgencias. Y esta tasa pues había un 43% de respondedores. Lógicamente, como es un registro pues, y no hay control, pues aquí lo que hicieron es una comparación de antes-después del levosimendan. Y lo que sí que observaron, pues que antes en naranja y verde después, es que para ingresos, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, visitas no planificadas o el combinado, pues sí que había un cambio conforme a una mejoría después de haber recibido el tratamiento. Y todo ello pues con un perfil de seguridad bueno en cuanto a las arritmias, en cuanto a que no había diferencia en relación a las descargas del DAI. Y con ello elaboran este score que bueno, da una serie de puntos a unos parámetros que la verdad no sé si va a tener mucha aplicabilidad en la práctica clínica, porque no sé si vamos a dejar de hacerlo con los parámetros que da si nos sale de un que tiene baja probabilidad de respuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que como está bien la intención. Y bueno, ya para las guías que nos dicen, pues las guías europeas nos dicen que bueno, que como puente a trasplante o a LVAD pues tiene una indicación 2B con un nivel de evidencia pues que no podía ser de otra manera C, y las guías americanas del 2022 pues también nos dan esta indicación como puente A, y también, pero sí que también lo contemplan como tratamiento paliativo para controlar síntomas y mejorar calidad de vida, y lo desaconseja en otros escenarios de insuficiencia cardíaca que puede ser potencialmente pues, dañino, ¿no? Así pues, la decisión del tratamiento inotrópico ambulatorio en nuestros pacientes, yo creo que es importante hacer una selección adecuada del paciente, ¿no? Aquellos pacientes que estén en INC avanzada, facción de eyección reducida o lógicamente con un perfil de bajo gasto, que deben tener el tratamiento médico optimizado al máximo.
y para intentar y sobre todo evitar la futilidad en aquellos estadios más avanzados, ¿no? Tenemos que definir el objetivo, que a veces puede cambiar, ¿no? La evolución se mejora, pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Ir a terapias más avanzadas o un fármaco o una estrategia paliativa? El tipo de fármaco de inotropo yo creo que va a depender mucho de la experiencia local. En América, en Estados Unidos se utiliza pues milrinona. Sabemos que el levosimendan pues no está comercializado, no se aprobó. Pero bueno, nosotros en España pues tenemos más experiencia con levosimendan, que da hay más comodidad por el tema de las infusiones intermitentes y que no precisan casi nunca de una vía central y por tanto menos riesgo de infecciones, ¿no? Debe ser una decisión conjunta con el paciente, hay que explicarle cuáles son las expectativas del tratamiento, que es un tratamiento, pues yo creo que paliativo como puente a algo y que puede ser que no mejore y que hay que valorar la respuesta con el paciente. Hay pacientes, claro, uno en la práctica clínica no puede estar siempre seguro que no hay un efecto placebo, pero realmente hay pacientes que te lo dicen, ¿no? Y es que yo ya cuando he pasado 2 semanas que no me he puesto el líquido amarillo, yo ya me encuentro peor, ¿no? Y si no responde, pues hablarlo y decir, mira, esto no te hace ningún bien, pues vamos a parar, ¿no? Y bueno, esto de las tandas cortas de tratamiento, pues aquí es más discutible, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es complejo saber cuánto tiempo hay que darlo. Donde hay más evidencia pues es en el Lion y después en este que hemos visto en el Laika que era 1 año y hemos visto que ahí no alcanzó el objetivo primario, ¿no? Por tanto, igual es más útil tratamientos más cortos o a demanda, ¿no? Ya para concluir, pues sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen una alta morbimortalidad y que a veces hay pocas opciones terapéuticas si no son tributarios de manejo más avanzado. Sabemos que la evidencia científica del tratamiento ambulatorio inotrópico es pobre por la heterogeneidad de estudios, baja muestra, pocos pacientes y poco randomizados, que mejoramos sobre todo calidad de vida y en algunos reingresos. Y no hay un efecto significativo sobre la mortalidad y por tanto no hay que buscar ese objetivo, ¿no? Pero a pesar de todo ello, se usan en la práctica clínica a los 2 lados del Atlántico. La mayor proporción de pacientes con DAI y con tratamiento médico óptimo y una mejor selección podrían justificar que la mortalidad reportada en los últimos registros con inotropos sea más baja y que la respuesta clínica sea mejor, ¿no? Y por tanto, pues yo, como las guías, también por mi experiencia clínica, creo que el tratamiento ambulatorio inotrópico es razonable como una terapia puente y también como tratamiento paliativo, que es importante siempre en el seguimiento evaluar la respuesta clínica y que lógicamente, como siempre, pues nos gustaría tener más estudios randomizados grandes pues para mejorar la selección de los pacientes y establecer una buena dosificación. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora de Antonio, doctor Herrera, excelentes presentaciones. Gracias por también dejarnos tiempo. Entonces, a los asistentes les pido, pueden escribir preguntas, ya hay algunas que nos están llegando, pero hay un botón en su pantalla de preguntas y respuestas y aquí el doctor Rojas y yo vamos a irlas moderando. Entonces, bueno, adelante, doctor Rojas, no sé si quieras empezar con las preguntas. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, primera pregunta para Eduardo. Creo que algo que mencionaste es súper importante. Muchos de los miedos que tenemos en el manejo del paciente con falla cardíaca en etapas avanzadas es cuando las presiones son bajitas y le empiezan a quitar medicamentos o no se los inician. Y eso lo vemos con cardiólogos y con no cardiólogos. Entonces, creo que el mensaje que es muy importante. Me gustaría que remarcaras cuál es tu impresión. ¿Cuándo sí iniciar o ajustar el manejo para falla cardíaca con presiones sistólicas bajas? Estamos hablando de 90 o menos. ¿Y cuándo no? ¿Cuál sería tu perspectiva en este punto? Bueno, esto es especialmente para países donde no hay mucha posibilidad de hacer trasplantes, porque seguramente en Estados Unidos no es un problema tan frecuente que los pacientes no puedan tener acceso a un trasplante cardíaco o a una asistencia ventricular, aunque seguramente deben de tener algunos pacientes que no tengan cobertura médica que serán un problema.
Mi concepto es que a todo paciente que tenga falla cardíaca con FEBIS reducida, independientemente de la gravedad en la que se encuentre, hay que intentar tratarlo con los fármacos correctos. Yo les suelo decir a los residentes que 9 de cada 10 pacientes, por más graves que lleguen al hospital, van a mejorar con el tratamiento médico correcto. Y nuestra obligación como especialistas en falla cardíaca es instituir el tratamiento. Nos viene súper bien este nuevo concepto de la terapia fundacional, porque en lugar de tener que llevar las dosis altas de IECAS inicialmente y luego de beta bloqueadores, pues este concepto de iniciarlos a las dosis mínimas posibles, pues nos viene súper bien porque es muy común que los pacientes toleren el tratamiento. Yo siempre recalco a los residentes que independientemente de la presión arterial, si no está acompañado de síntomas, no tratamos el número, tratamos la complicación de ese número de la presión arterial. Entonces yo siento que estamos obligados de siempre poner al paciente en el mejor tratamiento médico posible. Repito, con este concepto de terapia fundacional nos viene súper bien porque podemos sentirnos en la tranquilidad de poner en diferentes fármacos que mejoran el pronóstico del paciente en dosis bajitas y después, sí yo digo, suelo usar la palabra obstinado en la búsqueda de las dosis máximas, hablando de beta bloqueador y de ARNI o IECAS, para llegar a la dosis máxima que tolera el paciente o a la dosis recomendada en las guías. No es infrecuente que veamos pacientes con falla cardíaca avanzada, con presión de 70-40, al que tú le puedes dar una dosis de, puedes llegar a la dosis de sacubitril o valsartán de 200 cada 2. Si te llega caminando al consultorio, es que ese paciente tiene buena perfusión. Entonces, no debe de preocuparte tanto si la presión arterial no está causando síntomas, no debe de preocuparte tanto el número. También hay que vigilar la función renal, ¿verdad? Pero hay que discernir de si el paciente está teniendo alteraciones en los laboratorios de la función renal que esté más grave la falla cardíaca y no necesariamente por la presión arterial bajita. No sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias, Eduardo. Juan Manuel. Sí, bueno, me voy a brincar a las preguntas de algunos de nuestros asistentes, que aquí voy un poquito a escoger, obviamente, porque por cuestiones de tiempo. Entonces, digamos, doctora, nos pregunta René Ricardo Rodríguez Olivares, ¿cuál es la experiencia de uso de levosimendan en pacientes con congestión persistente sin bajo gasto? O sea, algo como un Intermax 4. Es muy difícil responder, es muy buena pregunta, pero es muy difícil de responder, porque, claro, la inclusión en los ensayos clínicos básicamente se basan en la clase funcional, y no hay reportados datos de congestión, ¿de acuerdo? Yo no he encontrado ningún estudio que vaya dirigido a eso. Yo he comentado que sí que es importante la indicación en cuanto a seleccionar un perfil que tenga más bajo gasto cardíaco, pero sí que es verdad que algunas veces lo indicamos aunque el paciente también esté congestivo, que haya en las dos cosas, ¿no? Y levosimendan pues nos ayuda a mejorar esto, ¿no? Pero yo creo que sí, que puede ser un escenario también para su uso. Sobre todo en aquellos pacientes que pues con ingresos de repetición también. Y digamos, para ambos ponentes, no sé aquí quién quisiera entrarle, pero hay una pregunta que también me pareció interesante, pues de Mario Escobar. Dice, ¿cómo puedo manejar el balance negativo en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada en la que predomina la falla derecha con sobrecarga de volumen e hipertensión pulmonar precapilar? Se las dejaron facilita. Wow. A ver, ¿la podrás repetir, por favor? El manejo del balance negativo en un paciente con predominante falla derecha, con sobrecarga de volumen e hipertensión pulmonar precapilar. Wow, vaya pregunta.
Creo que es un problema terapéutico que tenemos, por eso me pareció interesante. Bueno, yo creo que en el manejo de la congestión hoy en día, pues cada vez tenemos un algoritmo de tratamiento más claro, ¿no? Entonces, si me preguntas levosimendan, yo creo que este paciente primero o inotropo, da igual, hay que descongestionarlo, ¿no? Inicialmente, pues diuréticos de ASA, y ya sabemos que cada vez tenemos más evidencias, pues añadir las tiazidas, tenemos el estudio ADBOR también con acetazolamida, pues con ese perfil de paciente que pueda tener más alcalosis metabólica, y por tanto yo creo que ahí tenemos mucha más información a día de hoy de cómo tratar la congestión de una manera pues más reglada y específica, ¿no? Claro, al final yo estoy pensando más en un episodio agudo, ¿no? Y claro, no voy a tratarle primero la hipertensión pulmonar, lo que quiero tratarle es primero la congestión y después ya reevaluaremos cómo evoluciona la presión pulmonar con el tratamiento, ¿no? Pero sin duda yo creo que primero es abordar la congestión, y si hay empieza también con signos de hipoperfusión, que también puede pasar, pues entonces sí que añadir un inotropo, ¿no? Y un ingreso, lógicamente. Muy bien, muchas gracias. No sé, Gustavo, si te gustaría escoger alguna otra pregunta, las puedes ver, ¿verdad? Sí, aquí las tengo. Esta sería para la doctora de Antonio. Aquí el doctor Juan Carlos de la Fuente, de la Clínica Falla Cardíaca del Instituto de Cardiología en la Ciudad de México, pregunta ¿qué manera administran el levosimendan en el contexto de hospital de día? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, nosotros utilizamos un protocolo de administración como el del Lionheart, que es medio vial, los viales son de 12,5, ponemos un medio vial, intentamos, como el tratamiento es caro, aprovecharlo para 2 pacientes conjuntamente, porque muchos días no se puede, por tema microbiológico, no se puede guardar el fármaco. Y sin bolo, siempre sin bolo, porque se ha visto que a largo plazo no es bueno, causa más hipotensión y más efectos secundarios, y a razón de 0,2 kilogramos, 0,2 microgramos kilo minuto, y la velocidad de infusión pues depende del peso, ¿no? Empezamos a 0,1 y en media hora subimos a 0,2. Y esto es lo que hacemos. Entonces, esto por lo que se refiere a las dosis. Y en cuanto al protocolo, bueno, nosotros no somos muy protocolarios, por decirlo así, y la opción que utilizamos más es a demanda. Normalmente hacemos, cuando hay una indicación pues muy clara y el paciente responde bien, pues hacemos un protocolo Lionheart, lo que hemos dicho, las 6 tandas, y hay algunos pacientes que se les da una dosis puntual pues post-alta y después están bien y pues te parece que no lo necesitan, y a veces en 1 año o 2 lo vuelves a plantear, ¿no? Más o menos es como lo hacemos nosotros. ¿Del acceso vascular para la administración, doctora? Pues una vía periférica. Cuando vienen se les pone una vía periférica. Creo que de nuestra serie, yo creo que tenemos unos casi 200 pacientes. No hay ninguno que le hayamos puesto una vía central específicamente para esto. Sí, creo que esto es importante porque en muchos centros para administrar inotrópicos casi es obligatorio tener un acceso venoso central, pero en este caso, en su experiencia, una vía periférica no da problema. Una vía periférica no da ningún problema. Una pregunta, doctora, ¿en cuánto líquido diluyen el vial de levosimendan? 250 mililitros, sí. Ok. Glucosado. A ver, y aquí hay otra pregunta interesante en relación a los inotrópicos para ambos, porque esto creo que también aplica en agudo, no solo en el paciente crónico. Doctores, ¿cuál es su experiencia o qué comentarios tienen del uso de milrinona en el paciente isquémico? Bueno, si quieres, yo contesto porque no tengo experiencia. No, fuera del ámbito de la UCI y de cuidados cardiológicos agudos, y prácticamente nosotros lo utilizamos poco, lo utilizan más en el manejo del paciente postoperado de cirugía cardíaca. En el ámbito ambulatorio no lo utilizamos. Sí, es un tema porque, bueno, tiende a haber un concepto de que milrinona va mejor en pacientes que no sean isquémicos. Es importante no utilizar el bolo por el riesgo de hipotensión arterial con milrinona y el riesgo de arritmias. De manera que nosotros lo usamos poco porque igual
usamos mucho levosimendan y por alguna cierta razón no tenemos tan fácil acceso en la unidad coronaria a milrinona, pero curiosamente sí tenemos el acceso muy sencillo con levosimendan. Así que yo tampoco tengo ya tanta experiencia en los últimos años utilizando milrinona aquí en México. Okay. Nosotros tenemos algo de experiencia y nosotros no tenemos el levosimendan, entonces aquí tenemos un sesgo muy fuerte con milrinona y en realidad los pacientes en general les va bien. Aquí no, tenemos más problemas con el asunto de hipotensión en algunos casos cuando los pacientes se vasodilatan y a veces arritmias, aunque nos dan, solemos tener más arritmias con dobutamina. Entonces Claro. aquí se suele usar bastante con resultados similares a los que la doctora presentó de los ensayos clínicos en función a la sobrevida, ¿no? A ver, creo que nos da tiempo de una, a lo mejor dos más, ¿no? Gustavo, a ver cuál te late. Aquí hay una pregunta, José Ángel Cigarroa. Él pregunta, ¿en qué momento consideran ustedes los envíos a clínica de insuficiencia cardíaca y evaluar ahí terapias avanzadas? ¿Cuáles serían los criterios para que la audiencia los considere? Estos pacientes ya tendríamos que estarlos enviando a una clínica de insuficiencia cardíaca. Bueno, voy a tomar la respuesta. Muchos saludos, José Ángel. Pues esos pacientes que empiezas a ver que tienen un incremento de la sintomatología, internamientos de recidivantes, la muestra evidente de que necesiten de inotrópicos, que te sea ya difícil mantener la terapia médica correcta porque la hipotensión empieza a ser ya sintomática y ya no te toleran las dosis habituales de la terapia modificadora de enfermedad, que necesitan cada vez dosis más altas de diuréticos y se mantienen permanentemente en clase funcional 3 o 4. Yo creo que ese es un buen momento para recibir en la clínica de falla cardíaca. Siento que aquí en México existe el concepto equivocado, pero lo puedo entender porque la medicina institucional está medio dirigida a eso. Pero sí, yo siento que un paciente que tiene falla cardíaca avanzada es como tener un paciente con cáncer. Tienen una incidencia igual, mata más pacientes la insuficiencia cardíaca que muchos cánceres. Y el nosotros mandar deshacernos del paciente que tiene falla cardíaca es como enviar a un paciente oncológico a que lo atienda un médico de primer contacto. ¿Qué va a hacer el cardiólogo que está en un hospital de segundo nivel atendiendo a un paciente que tiene falla cardíaca, que necesita inotrópicos, hospitalizaciones, y va a ser difícil de mantenerlo en la terapia? Porque algo que sí es cierto es que a veces no todos los cardiólogos tratan los pacientes con falla cardíaca avanzada, y no es raro que veas a los pacientes que te le quitan la terapia por el simple tema de que están hipotensos. Y ese paciente te va a cobrar más porque se va a rehospitalizar en el sistema de salud que lo está atendiendo, y esos te cuestan más caros a fin de cuentas. Entonces, yo creo que no debemos de quitar el ojo de atender a estos pacientes, obviamente a lo mejor más periódicamente, pero nunca deshacernos de ellos, y pues sí buscar ser accesibles para que la referencia a la atención sea más expedita. Muy bien, bueno, pues yo creo que en realidad ya no da tiempo de más. Doctor Herrera, muchísimas gracias por su respuesta, y a los ponentes, doctor Herrera, doctora de Antonio, en serio, excelente. Creo que aprendimos muchísimo, estuvo maravilloso. Doctor Rojas, muchas gracias por tu apoyo, por la ayuda en la organización del webinar. Y obviamente me gustaría agradecer a la ISHLT y a la Sociedad Mexicana de Cardiología por poner este currículum, que creo que ha sido muy enriquecedor para todos los interesados en la falla cardíaca avanzada. Y aprovecho para invitar a todos los asistentes que estén interesados en falla cardíaca avanzada, en terapias avanzadas o en cualquier cosa relacionada con la terapia avanzada de falla, tanto pulmonar como cardíaca, en unirse y en hacerse partícipes de la ISHLT como una sociedad internacional líder en esta comunidad. Nos encantaría que hubiera más representación
tanto del mundo de habla hispana, particularmente de México, que tiene muy poca representación en esta comunidad. Y estamos, nos ponemos a su disposición para lo que se les ofrezca, y ojalá cada vez haya más de ustedes en estos webinars y también en las reuniones presenciales. Ya recientemente hubo una en Colombia y hay una reunión anual. Este año es en abril en la ciudad de Denver, Colorado. Entonces, están todos invitados, los esperamos, y están invitados también a hacerse miembros. Es una comunidad académica muy enriquecedora en el mundo de la falla cardíaca, choque, asistencia ventricular, falla pulmonar, etcétera. Sin más por el momento, pues gracias a todos, y ya les avisaremos para el siguiente webinar, que probablemente, tentativamente, será por ahí de junio, yo creo, para después de nuestra reunión anual. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a Saludos. todos. Hasta luego. Hasta luego.